buenas a todos. Una vez más estamos aquí con una nueva capítulo sobre la ruta de la seda y sobre todo sobre el blog de Fernando Moragón. Y vamos allá, porque hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, importantísimas, cosas que se están produciendo ahora mismo y que van a determinar el presente y el futuro de todos vosotros, y también el mío. Así que ahora lo primero que tenemos que ver es un país que es un tanto extraño, y ahora veremos por qué. Lo tenemos aquí, y como todos sabéis es Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país que tiene una particular, digamos, idiosincrasia, que se le puede decir que es como una isla. Fijaros que digo que es como una isla, no es una isla obviamente, pero como veis, tiene arriba Canadá, con lo cual es más de lo mismo, y solo abajo México, con la frontera de Río Grande, con lo cual, de hecho, una vez que acabó con las guerras en México, no ha tenido nunca invasiones, no ha tenido guerras, no ha tenido nada, porque funciona como una isla. Y por eso, Estados Unidos es una potencia marítima, es una potencia que basa su poder militar en su capacidad aeronaval. Es decir, de poder llevar barcos militares y controlar todas las rutas comerciales. Controlar el canal de Panamá, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, el canal de Suez, detrás justo mío. Es decir, o el estrecho de Malaca, que tiene mucho que ver con China. Es decir, que Estados Unidos tiene esa característica de isla, por eso en la Segunda Guerra Mundial, como todos sabéis, no tuvo problemas, no hubo guerra en su territorio. Pero sí que puede intervenir en cualquier sitio porque controla los mares, los océanos del planeta. Y esto tiene mucho que ver con este otro lado, con este otro extremo que es China. Si os fijáis, hablábamos el otro día de que China ha estado desarrollando toda una serie de rutas, toda una serie de infraestructuras, fundamentalmente para conectar China con Europa. Hay más sitios, ahora hablaremos de ellos. Infraestructuras terrestres. También hay una ruta de la seda marítima, hablaremos también de ella. ¿Por qué? Porque justamente China es un país fundamental, esencialmente y sobre todo un país terrestre, digamos. Aunque ha tenido algún pequeño periodo, como la época de Zhang He, del almirante Zhang He, que desarrolló la marina, pero nunca ha sido una potencia marítima. Esto hace que esta ruta que conecta terrestre Europa con China o China con Europa sea fundamental, porque Estados Unidos, que hemos dicho antes, que es una potencia marítima, puede efectivamente moverse por todos los mares, por los océanos, pero a nivel terrestre tiene muchos más problemas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que cuando vimos a principios de siglo la invasión de Afganistán y posteriormente la reparación de Irak, pues vimos cómo fue derrotado estrepitosamente en ambas, porque no tiene la capacidad, a pesar de que tenga grandes ejércitos, de que tenga los presupuestos militares más altos del mundo. Este año andan por los más de 800.000 millones de dólares. De hecho, en la práctica, si le metes todas las partidas que hay en otras secciones del presupuesto federal, llegan al 1,5 billones más o menos. Es decir, con diferencia prácticamente es mayor que los 10 siguientes o los 9 siguientes, sumarlos. Entonces, como decíamos, China hábilmente desde hace tiempo viene desarrollando estas rutas terrestres porque, por ejemplo, si necesita petróleo, los norteamericanos pueden cortar el estrecho de Hormuz, que está aquí, y el petróleo que vendría o el estrecho de Bab el-Mandeb, que está aquí, y el petróleo que vendría, o el gas, de toda esta zona, no podría salir y ir hasta China. O incluso puede, esta parte que es fundamental, estratégica, el estrecho de Malaca, por aquí pasa todo el comercio que viene de Oriente Medio, a través de este pequeño estrecho que está entre Singapur, la ciudad de Singapur, Malasia y la isla de Sumatra, que pertenece a Indonesia. Pues bien, como digo, China no controla los mares, pero sí puede acceder sin problemas
a todos los escenarios terrestres del gran gigante que es Eurasia. Y por ejemplo, si quiere petróleo de Kazajstán, pues no tiene más problemas, lo tiene aquí, al lado. El gas que le viene de Turkmenistán, lo tiene aquí, pasa por Uzbekistán, Kirguistán y entra en la región autónoma china de Xinjiang para luego distribuirse por toda China. Y esto pasa con todo, pasa con Rusia, pasa con otros países. De ahí que sea tan importante, y no solo para temas de petróleo o gas, sino para cualquier tipo de comercio, esta ruta terrestre. Pues bien, aparte de esta ruta terrestre, tiene una derivada que va hacia África y claro, ya entramos ahí en la ruta marítima, que es el complemento de la ruta terrestre. Pues bien, el complemento de la ruta terrestre, la ruta marítima de la zona de la seda, lo que hace es desde cualquier puerto de China, pasando por los famosos estrechos de Malaca, ir por el Índico y llegar sobre todo a la zona de Oriente Medio, donde ahí pueden abastecerse de un montón de productos, fundamentalmente gas y petróleo. No olvidemos que tanto Arabia Saudí como Irán tienen como principales clientes a China y eso hace que les sea mucho más fácil y complementario a sus rutas terrestres, puesto que al enviar por barco cualquier tipo de mercancía se abaratan los costes y no olvidemos que la capacidad que tiene un barco no la tiene un tren. Pues bien, también deriva hacia estas zonas, sobre todo de África que da a la costa del Índico, las zonas que son muy importantes de Etiopía, Eritrea y Djibouti. Este pequeño punto que tenemos aquí, Djibouti, es la única y la primera, por lo tanto, base militar china en el extranjero. Fijaros qué importancia tiene, porque aquí tendríamos Yemen, este es el estrecho de Bab el-Mandeb, y en Djibouti prácticamente se puede decir que es un país que vive de bases militares. Hay una base militar francesa, hay una base militar norteamericana, hay una base militar china, es decir, es un país pequeño, pero muy importante para China, y además China ya ha dicho que está dispuesto a contribuir generosamente para convertirlo en un hub, en un centro financiero regional de toda esta zona del Cuerno de África. Y como digo, luego también toda esta parte del Cuerno de África, luego Kenia, Tanzania, Madagascar, toda esta zona también de Mozambique, y por supuesto ya estos proyectos derivan hacia el otro extremo, hacia la parte de África Atlántica y luego hacia Latinoamérica, de tal manera que la proyección de la ruta de la seda se ha ido haciendo más grande tanto por vía terrestre como por vía marítima. Y por esa vía marítima pasa por ese estrecho de Bab el-Mandeb, por el Mar Rojo y llega a través del Canal de Suez al Mediterráneo. Y a través del estrecho de Gibraltar puede circunnavegar Europa hacia el norte. Esto es fundamental porque, como hemos dicho antes, Europa es el gran destino por el momento, mientras la Unión Europea y la señora von der Leyen no hagan más tonterías, que todo lo indica que sí, porque la señora von der Leyen ha dicho que se quiere presentar a un segundo mandato como comisaria o presidenta de la Comisión Europea, o sea, que por lo cual tenemos la ruina asegurada, los europeos, pero bueno, más allá de eso, aquí tenemos que China conecta también por mar con Europa y se ha ido haciendo con los principales puertos europeos, especialmente en Grecia, con el puerto del Pireo. El puerto del Pireo, que hasta hace unos años era un desastre, para que no vamos a engañar, por la crisis económica que tenía Grecia, etc. Bueno, estaba medio abandonado. China lo ha alquilado por 50 años y desde entonces lo ha convertido en muy pocos años en el segundo puerto más importante del Mediterráneo después de Valencia. También tiene participaciones, por ejemplo, en el puerto de Valencia, es decir, o en el puerto de Rotterdam. Tiene muelles ya en todos los grandes puertos europeos. Eso le permite a China llevar o traer mercancías sin ningún problema. Ya digo, es fundamental también esta ruta marítima. Por eso, los grandes enemigos de China y del resto del mundo, básicamente Estados Unidos, aquí en este lado, Estados Unidos tiene graves problemas
con todo este proyecto, este gran proyecto, que no olvidemos, es un proyecto para toda la humanidad. Es decir, es un proyecto que China elabora, pero lo presenta a todo el mundo, a todos los países que quieran apuntarse, porque no es un proyecto solo chino, no tendría sentido. Es un proyecto para todos los países que quieran. Y bueno, claro, ¿quién se opone? Por lo de siempre. Estados Unidos, Gran Bretaña, los británicos son más civilinos, ya sabéis, son más pérfidos, pero sobre todo Estados Unidos, utilizando a Europa, como hemos visto en el caso de Rusia y sus sanciones, y esperemos que la Unión Europea tenga un poco de cordura, lo cual no suele ser habitual, y no pongamos sanciones a China. Si ponemos sanciones a China, directamente nos vamos al neolítico, ya os lo digo. Pero tomároslo en serio, ¿no? Esto no es ninguna broma. China es el principal socio comercial de Europa. O sea, sin China nos hundiríamos, absolutamente. De ahí la importancia que tiene el comercio entre Europa y China. Y el comercio, como digo, marítimo, por la capacidad de carga que hay a través de los grandes navíos, portacontenedores, etc. Así que quedaros con esta idea básica. China, potencia terrestre, está intentando también a través del mar, a través de los océanos, extender esa ruta de la seda, la ruta de la seda marítima, y tenemos al gran oponente de siempre, Estados Unidos, intentando que eso no se produzca. Y el próximo día seguiremos hablando de esto porque tiene muchas más derivadas. Hasta la próxima vez. Nos vemos. Hasta luego.